Después empezaban con los desafíos. El primer desafío tenía que ver con cambiar la velocidad de parpadeo de un LED, del LED que tenemos acá, del LED integrado. Entonces, en el código, esto es la programación de una compañera de ustedes, en el código, por ejemplo, pusieron definir el LED integrado en alta, que esto es lo que ya da por defecto el programa, ¿sí? Entonces lo único que tenían que hacer ustedes era cambiar acá el número. 500 segundos no, por favor, porque si no nos iba a llevar varios minutos en que vuelva a prender o vuelva a apagar, sino que acá entonces podemos cambiar la unidad a segundos o milisegundos, son las dos posibilidades que nos da entonces la programación. Entonces, si iniciamos la simulación, ¿sí? Iniciamos la simulación, ahí se ve que en un segundo parpadea, ¿sí? Prende y apaga en un segundo. Medio segundo prendido, medio segundo apagado, ¿sí? Algo así, muy sencillito, tenían que hacer entonces para el primer desafío. En el segundo desafío tenían que programar un semáforo, entonces tenían que poner 3 LED, lógicamente, de diferentes colores, con las resistencias. Se acuerdan que los LED no necesitan tanta potencia, entonces tienen las resistencias conectadas, ¿sí? Y tienen el circuito armado de esta manera. Lo que tienen que ver es en qué pin tienen cada uno de los LED. Por ejemplo, acá podían haber puesto, este es el rojo, podrían haber puesto colores diferentes para distinguirlos más fáciles. Este es el amarillo, entonces el rojo va al pin 11, el amarillo va al pin 9, si no me equivoco, y el verde es el que está yendo al pin 8. Entonces, en la programación, iniciamos la simulación para ver lo que hizo su compañero o su compañera, también es un ejemplo. Iniciamos la simulación y ahí vemos que está prendido el rojo, después el amarillo, después el verde. Nuevamente se inicia el rojo es el que dura un poco más, después el amarillo y nuevamente el verde, ¿sí? Acá ustedes podían trabajar con los tiempos que querían, no había problema. En el código se ve esto, ¿sí? A ver si se puede mostrar. Bien, acá por ejemplo, definir el pasador 11. Nosotros tenemos que saber cuál es el 11, es el que está en rojo. En alta, entonces, lo vamos a definir al pin o pasador 11 prendido. Esperamos 4 segundos, ¿sí? Y después ese pin 11 lo definimos en baja, es decir, que lo apagamos. Esperamos un segundo, definimos al 9, donde está el amarillo, lo definimos en alta, es decir, que lo prendemos. Después lo definimos en baja, lo apagamos. Y después el 8, que es el verde, le damos también un tiempo, lo definimos en alta, lo volvemos a definir en baja, ¿sí? Ahí se termina y vuelve a comenzar todo. Vean bien cómo está armado, que es muy sencillo. En el tutorial les explicaba cómo esto, una vez que definí uno, lo copio y lo pego y después le voy cambiando los números también para hacer más rápido. Tenemos entonces bloques de salida que nos prende y apaga las luces, y tenemos los bloques de control en amarillo, que son los que nos dan en este caso los tiempos. Bueno, el otro desafío, gran desafío, el de mayores inconvenientes, era programar un piano con 7 pulsadores. Ustedes en los videos veían cómo eran los pulsadores, dónde se conectaban. Como tiene 4 patitas, lo ideal era conectarlos acá en el centro, que eso es lo que les trajo problemas a varios, ¿sí? Y después, cada uno de esos pulsadores se tiene que conectar a un pin diferente, ¿sí? Sobre esos pulsadores hacemos la programación para que funcione el piezoeléctrico, que es este. Ya lo habíamos descrito ya en la corrección anterior, pero ¿qué pasa con el piezoeléctrico? Cuando pasa la corriente eléctrica, ¿sí? Esto tiene un imán precisamente. Esa corriente eléctrica hace que se mueva el imán y eso es lo que produce el sonido. La vibración de ese imán es lo que está produciendo entonces el sonido, ¿sí? Acá está conectado entonces de esta manera también el piezoeléctrico a otro pin para que reciba la orden de la programación.
Entonces, iniciamos la simulación, después les muestro el código. Bien, entonces ahí tenemos cada pulsador que cuando está sonando está conectado a un piezoeléctrico, como decíamos, y ese piezoeléctrico entonces está regulado con diferentes frecuencias, lo que produce las diferentes notas, ¿sí? Bueno, este también es de una compañera, un compañero de ustedes, con todos los colores para distinguirlos, excelente, la verdad que muy bien. Eh, pero lo podrían haber hecho también de muchas otras formas, con otras notas, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que se distinga una escala con notas diferentes. Eso era fundamentalmente lo que tenían que lograr y que suene. Entonces, el código que tenían que ir trabajando, acá empezamos, ¿sí? Por ejemplo, con esos condicionales, que en el video o en los tutoriales algo les mostraba de eso. Entonces, si en el pasador 9 teníamos, por ejemplo, el 1, que significa el encendido, o era igual a 1, entonces había que reproducir en el pasador 2, que era donde estaba conectado en el pin 2, acá, que es donde estaba conectado el piezoeléctrico, ahí tenían que reproducir en el altavoz el piezoeléctrico que está en ese pin, tenemos que ver que esté conectado, con un determinado tono. 60, por ejemplo, durante un segundo. Yo para que se parezca a teclas, por ejemplo, acá hubiese puesto menos tiempo. Entonces es como más instantáneo el toque, pero está excelente este trabajo. Como muchos otros, ¿sí? Yo fui seleccionando algunos para que ustedes vean, pero muchos estuvieron muy bien logrados. Bien, entonces después se repetía todo lo mismo, les muestro un poco para que después ustedes lo puedan pausar y repetir, cambiando lo que quieran, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, se eligió una escala lógica para que suene bien también. Por ejemplo, acá la frecuencia es mayor, entonces el sonido es más agudo. Eso se ve por ahí en la física de tercer año. Después, 55, 50, estas son las diferentes frecuencias o los diferentes tonos en los que está acomodado el piezoeléctrico. Va bajando eso y acá se eligió siempre la misma duración y está bien, ¿sí? Entonces, y cada uno conectado a su pin. Después mírenlo con paciencia, intenten hacerlos aquel que no le haya salido entonces, ¿sí? Excelente trabajo. Bueno, y otra de las preguntas también tenía que ver con, acá los perdoné con los desafíos, tenía que ver con explicar la diferencia entre sensores digitales y analógicos y anotar algunos ejemplos. Entonces, acá son algunas de las respuestas también que fueron poniendo ustedes. Los sensores analógicos, por ejemplo, pueden devolver un conjunto de valores, ¿sí? Todo un rango de valores. Esto también es tan matemático cuando empiecen a encontrar las similitudes. Por ejemplo, el potenciómetro, ¿sí? Para regular mayor-menor es un sensor analógico. Y después los sensores digitales nos pueden devolver solamente un estado u otro, encendido o apagado, alta o baja, 1 o 0, ¿sí? Entonces, el pulsador, por ejemplo, o el interruptor, bueno, hay varios ejemplos, pero son ejemplos entonces de sensores digitales, ¿sí? Bueno, el otro desafío era conectar un motor a las entradas digitales para poder regularlo, entonces encenderlo y apagarlo a través de la programación. Este es un ejemplo, pero es como que esta actividad o este desafío era más amplio, ¿sí? Hay muchas formas distintas en que lo resolvieron y estuvo bien. Fíjense, el motor es el que está conectado en el pin 7 y el interruptor está conectado en el pin 9, ¿sí? Entonces, iniciando la simulación, ahí está apagado directamente el interruptor. Digamos, en los robots normales que tenemos, también tenemos el interruptor. Entonces, directamente lo dejamos apagado cuando no lo necesitamos y después encendemos el interruptor, ¿sí? Y ahí lo podemos programar. Acá está programado para que se encienda y se apague en un determinado tiempo. También se puede
encender o apagar con una fotorresistencia, es decir, si le llega o no le llega luz, o se puede programar para que prenda y apague a través también de un pulsador, es decir, por ejemplo, cuando choca contra una pared que se apague. Hay muchas cosas para hacer, por eso está bueno ir conociendo las posibilidades que les dan los diferentes componentes. Viendo acá entonces el código que tenemos para esto, fíjense que el código no era tan complicado, ¿sí? Por ejemplo, definir el pasador o el pin 7 en alta, es decir, encendido. En el pin 7 teníamos el motor. Entonces, que el motor esté encendido, esperar 2 segundos y después que el motor esté apagado, es decir, en baja, esperar un segundo, ¿sí? Y después definir el pasador 9 en 225. Habíamos visto que había una escala para regular precisamente el motor en una cierta cantidad de revoluciones. Eso también lo tenían explicado en los videos, ¿sí? Pero fíjense que con esta simple programación se logró cumplir entonces con ese desafío. Bueno, y después siempre me gusta pedirles un poco su opinión, ¿sí? Cómo se están llevando con la materia y acá entonces con respecto a este tema tengamos en cuenta que muchos no resolvieron, entonces estarían tirando un poquitito abajo estas estadísticas. Pero, por ejemplo, con respecto al interés sobre el tema, fíjense que acá es el menos interés y acá es el mayor interés. Hay una tendencia a que el tema les interese, ¿sí? Están perfectos, gente muy sincera acá que me dice que no le interesa y está absolutamente perfecto, es absolutamente entendible. Eh, pero hay una tendencia a un mayor interés por este tema. Y acá lo que tenían en cuanto a la dificultad, ¿sí? Fíjense que absolutamente a nadie de todos los que resolvieron les parecía muy fácil, así que no se sientan mal ustedes, ¿sí? Piensen en todos sus compañeros y absolutamente nadie respondió que les parecía muy fácil, ¿sí? Algunos un poco fácil, la mayoría es como que en el medio, ni fácil ni difícil, pero varios de ustedes entonces respondieron que les parecía muy difícil. ¿Estamos? Todo depende también del tiempo que le dedico. Si entro y quiero resolverlo en 2 minutos, lógicamente me van a aparecer trabas, me voy a desesperar y lo voy a dejar. Era dedicarles tiempo, ¿sí? No me interesaba que estén todos los desafíos perfectos resueltos, sí que hayan podido resolver algunos para que por lo menos conozcan cómo funciona. Ese era un poco el objetivo. Es la primera vez que enseño esto en físico-química el segundo año, entonces también es algo nuevo para mí ir viendo cómo reaccionan ustedes. ¿Sí? En base a lo que a ustedes les resulte, yo voy cambiando para años próximos. ¿Sí? Bueno, en este año tan particular de tanta soledad, en cuanto a la educación, en que todos tenemos que estar aprendiendo solos desde nuestras casas, quiero transmitirles un poco esto, o sea, que no se pierdan los deseos y las ganas de aprender, que con un poco de esfuerzo realmente los va a llevar a donde quiera. Y hay que aprender a mirar el mundo de otra manera porque el mundo cambia, ¿sí? Entonces no podemos pensar en mirarlos con los mismos ojos que, por ejemplo, lo miraban nuestros padres. Tenemos que estar atentos a lo que necesita el mundo de nosotros, ¿sí? Para poder prepararnos laboralmente, para poder tener éxito, para poder insertarnos bien en ese mundo, ¿sí? Así que no pierdan el entusiasmo y las ganas que hay mucho por hacer. Así que bueno, hasta el próximo tema. Nos vemos.